Muy bien, pues qué hermoso en verdad es nuestro Dios que nos anima, nos fortalece, en verdad, eh, pero también nos insta a seguir esforzándonos cada día más en esta vida tan hermosa, tan preciosa que llevamos como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Y creo que su palabra es oportuna en todo tiempo para motivarnos, en verdad, para animarnos, porque nos damos cuenta, en verdad, en este caso, en esta lección que vamos a ver, el lugar tan precioso, tan hermoso, en donde estará morando por toda la eternidad el verdadero creyente, aquel que abrió su corazón al Señor. Y es un lugar por demás hermoso, un lugar eh, que no podemos, con nuestra mente finita, tal vez imaginarnos en su totalidad. Tal vez tengamos una ligera imaginación, pero no en su totalidad, porque creo que la realidad supera toda imaginación nuestra con esta mente finita. Y ese lugar que está reservado, que está preparado desde la eternidad para cada creyente, para cada persona que se rinde en adoración a nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Juan, después me mostró, dice, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Sigue narrando el apóstol Juan y dice que después de esos acontecimientos que ya vimos en el capítulo 21, dice que el mismo ángel, aquel, recordemos que es uno de los siete, aquel ángel que junto con otros seis habían derramado ya para estos momentos eh, las copas, recordemos, de la ira, del furor, de los juicios de Dios. Este mismo ángel que le dijo que le iba a mostrar esta ciudad grande, santa, resplandeciente. Le sigue mostrando a Juan, ahora le muestra otra parte de la ciudad y dice que le mostró, ahora dice, un río, dice, pero no cualquier tipo de río, un río limpio, dice, de agua, dice, de vida. Este río, hermanos, o esta imagen, este cuadro simbólico, simboliza no otra cosa más que la vida eterna, porque dice Jesús mismo que el que cree en él, dice, de su interior correrán, dice, ríos, afluentes, dice, de agua, de vida. Entonces, este río que ve Juan, limpio, dice, de agua de vida, está simbolizando la vida eterna. Está simbolizando también esa salvación que Cristo hizo a favor nuestro en ese sacrificio, en esa cruz del Calvario. Oigan, y esa salvación, recordemos que es gratuita, es por gracia, no nos costó nada, solamente abrir nuestro corazón al Señor, solamente reconocer nuestra condición de pecador delante de Él y reconocer la falta que teníamos y que tenemos y que siempre tendremos de Dios en nuestra vida. Es gratuita. Pero también este río simboliza el compañerismo. ¿De quién? De Dios con su pueblo. Dios está en esta ciudad y este río está simbolizando su misma presencia. Allá el apóstol Juan también en su evangelio, capítulo 17, verso 3, dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Dice, que te conozcan a ti, el único, dice Dios, verdadero. Y dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y eso nos habla de ese compañerismo de Dios para con su pueblo.
Jesús mismo dice, esta es la vida eterna. Y fuera de esto no hay vida eterna. En ningún otro lado, ningún otro lugar o circunstancia o nada. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, dice Jesús. Que conozcan a Dios. Pero dice, dice, el único Dios verdadero, porque fuera de nuestro Dios no hay ningún otro Dios. Y se podrán nombrar o autonombrar muchos falsos dioses, pero el único Dios verdadero es este Dios, el cual rendimos nuestra vida, este Dios en el cual nosotros creemos, este Dios en el cual nosotros le servimos con todo nuestro corazón. Dice, y esta es la vida eterna, que conozcan al Dios vivo y verdadero. Y no nada más a Dios, dice, y a Jesucristo, dice, a quien has enviado. Y es lo que simboliza entonces, hermanos, este río limpio de agua de vida, ese compañerismo de Dios con su pueblo día a día, por toda la eternidad, en este lugar, en esta ciudad, en estas calles, en este río limpio de agua de vida, dice. Dios morando allí con su pueblo por siempre. Este río, dice, aparte de limpio, es resplandeciente, dice, es radiante. Y lo compara a Juan, dice, como cristal, como un cristal, así de resplandeciente. Ahora, esta vida eterna y este compañerismo de Dios, notemos, dice Juan, que resplandece como un cristal. En este lugar, nunca más el pecado podrá corromper. Nunca más. Nunca más se corromperá ese compañerismo del pueblo de Dios con su Dios. Porque este compañerismo será un compañerismo eterno, santo, hermoso, majestuoso de Dios para con su pueblo, donde ya no hay lugar para el pecado, para la maldición, para nada. Dios habitando con ese pueblo que por gracia está en ese lugar. Dice que este río salía del trono, dice, de Dios y del Cordero. No sale de un lado, notemos, sino que sale del mismo trono de Dios y del Cordero. Es decir, sale de la misma presencia. Este río brota, notemos, del mismo Cordero, del mismo Dios, del mismo trono. De él brota este río limpio, resplandeciente como el cristal. De Dios mismo brota. Toda obra redentora, o toda la obra redentora, gira o es enteramente de Dios y nada más de Dios y del Cordero. Y solamente por gracia, hermano, solamente por gracia. Solamente por ese sacrificio que Cristo hizo en esa cruz del Calvario. Es como ha obrado en nuestros corazones esta vida eterna. Y en estos momentos es una realidad ese compañerismo del creyente que por gracia, que por ese sacrificio, que por esa obra redentora de Dios mismo operando en nuestro corazón, estará y estaremos por toda la eternidad al lado de nuestro Señor, dice, y del Cordero. Y esa salvación o nuestra salvación o la salvación de cada creyente alrededor de todos los tiempos es una obra soberana de Dios. Y solamente fue posible por ese sacrificio.
por esa sangre que Jesús derramó en esa cruz del Calvario. Y dice Juan, un río limpio, dice, del cual brota la vida, vida eterna, del cual es resplandeciente como un cristal. Un río que sale del mismo trono de Dios y del Cordero, que da vida, que trae vida. Hoy y en el momento de la consumación total, vida eterna al lado de nuestro Señor. Dice Juan, en medio de la calle de la ciudad, y a uno, dice, y a otro lado del río, dice, estaba el árbol de la vida. Notemos, no es un solo árbol, porque dice que de uno y otro lado del río. Es un parque, es un paraíso que Juan está mirando en esos momentos, donde hay filas de cada lado del río y de la calle misma de la ciudad, donde está lleno de árboles que dan fruto para vida eterna. Allá en el capítulo 2 del mismo Apocalipsis, dice Juan, el verso 7, el que tiene oído, oiga, dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Quién es el que vence? El verdadero creyente. Solamente el verdadero creyente se mantiene fiel, se mantiene firme. Solamente eres el creyente verdadero que aun a pesar de las pruebas o de las adversidades a lo largo de su vida, él se mantiene fiel y vence. Y como vence, dice Jesús, Jesús mismo dice, le daré a comer, dice, del árbol de la vida. Y dice, el cual está, dice, en medio, notemos, del paraíso, del parque, dice, de Dios mismo. Hay un paraíso, dice Jesús. Hay un parque lleno de árboles en esta ciudad celestial. Y cada árbol produce, dice, 12 frutos. Estos árboles podemos ver entonces también o podemos notar o percatarnos de que están llenos de frutos. Pero no tan solamente una clase de frutos, sino muchas clases de frutos. Aquí Juan menciona 12 clases de frutos. Y dice Juan, dando cada mes su fruto. Es decir, es un fruto o una clase o una variedad de fruto para cada mes del año, entendámoslo así. Y es un fruto que brota o que sale de estos árboles o de este paraíso de Dios mismo que está en esta ciudad celestial, pero sale de una forma abundante, porque estos frutos que brotan de estos árboles sustentan la vida eterna, oigan, de cada morador, de cada creyente, de cada redimido que vive, que habita, que mora en esta gran ciudad celestial. Por eso es una abundancia, hermanos, de frutos. Por eso es un paraíso a lo largo de toda la calle, a lo largo de todo este río que sale de la misma presencia de Dios y del Cordero. De un lado y del otro está lleno de árboles con frutos.
con clases de frutos. Oigan, y dan fruto siempre. ¿Por qué razón? Porque sustentan la vida eterna de cada creyente, que para estos momentos mora ya en esa eternidad. Ahora, para que podamos entender este simbolismo, porque recordemos que es algo simbólico, Juan expresa o Juan lo manifiesta o lo revela o lo da a conocer en términos temporales de meses y años. Es para que nosotros que estamos leyendo esta porción podamos entender, podamos comprender. Porque nosotros sabemos físicamente que los árboles, por ejemplo, dan fruta por temporada. Y sabemos, por ejemplo, que un fruto de, por ejemplo, de un mango da mangos cada año. Pero estos árboles que ve Juan, árboles de la vida que están alrededor de ese río, de un lado y del otro, y de la calle de la ciudad, tienen fruto abundante todo el tiempo, toda la eternidad, porque sustentan la vida de cada creyente en esa eternidad. Dice, y las hojas del árbol, dice, entendamos de la vida, eran, notemos, eran o son hoy en esta nueva dispensación. Después, cuando entremos en la eternidad, habrán sido, o vamos a entenderlo hacia atrás. Dice, para la sanidad. Las hojas de los árboles, dice, eran, son hoy para la sanidad, son medicina, son la cura, dice. ¿De quién? De las naciones. Hoy, estas hojas sirven como sanidad. Hoy, estas hojas sirven como medicina. Hoy, estas hojas sirven como cura de las naciones. Entendamos, de las naciones de creyentes, de la multitud de creyentes en esa nueva dispensación que luchan día con el pecado y la miseria que trae el pecado. Para eso son esas hojas de esos árboles. Su medicina de este árbol para esas naciones de creyentes, la cruz de Cristo. Porque precisamente la palabra árbol se traduce como madero. Entonces es el madero, es la cruz misma de Cristo, la que sirve de sanidad, de medicina, de cura para estas naciones de creyentes que luchan día a día en contra del pecado. La medicina, la obra redentora de Cristo. En la eternidad, o para esos momentos que Juan está narrando, esas naciones estarán ya libres de toda maldición. Pero hoy se necesita de estas hojas, porque esas hojas simbolizan la misma cruz de Cristo, la misma obra que Cristo hizo en esa cruz del Calvario a favor de todo creyente, a través de toda esta nueva dispensación. Allá en Ezequiel capítulo 47, verso 12, dice,
Y junto al río, en la ribera, dice, a uno y otro lado, crecerá, dice, toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas, dice, salen ¿de dónde? Del santuario, del templo. Y su fruto, dice, será para comer. Y menciona, y su hoja para medicina. ¿De quién? De las naciones, de las multitudes de creyentes, de las multitudes de personas que su nombre está escrito en el libro de la vida desde la eternidad. Y que gracias a esa obra redentora de Cristo obtienen esta medicina, esta cura en contra del pecado, en contra de la miseria. Y solamente ese sacrificio de Cristo, solamente esa obra expiatoria que Cristo hizo en esa cruz, es la única cura, es la única medicina que nos libra, que nos limpia de todo pecado. Oigan, y asegura un lugar en esta ciudad celestial del cual ve Juan que brota, dice, ese río de agua de vida, que resplandece, dice, como el mismo cristal, en donde morará por toda la eternidad. ¿Quién? Aquellos que fueron curados con esta medicina, con ese sacrificio que hizo el Cordero en ese madero a favor nuestro. Dice Juan, verso 3, y no habrá más maldición. La creación entera, hermanos. Y al mencionar creación entera, menciono o hago referencia a tierra, cielos y hombre. Está hoy sobre una maldición. Toda la creación. Sobre una maldición que Dios mismo mencionó. Allá en Génesis capítulo 3, verso 17, veamos cuál es la maldición sobre la cual toda la creación de Dios hoy se encuentra bajo esta maldición. Dice el verso 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Dice, maldita será. ¿Quién? La tierra, dice, por tu causa. Por causa de la desobediencia del hombre, dice que la tierra será maldita. Fue maldita, es maldita. Y seguirá esta maldición sobre la tierra, sobre toda la creación de Dios, hasta que Cristo venga y esta tierra sea nuevamente restaurada, sea regenerada nuevamente a una nueva tierra. Mientras esa maldición estará allí. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás, dice, el pan hasta que vuelvas a donde, a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta maldición, hermanos, está hoy sobre toda la creación de Dios. Pero dice Juan, que ya en este cielo nuevo, en esta tierra nueva, transformada, renovada, regenerada, en esa ciudad celestial santa donde mora el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice que no habrá más maldición.
ya no habrá. ¿Por qué razón? Porque hay una obra que alguien hizo en una cruz para redimir tanto al creyente como también toda la creación de Dios. Y cuando Él venga, todo por esa obra será regenerado. El creyente será glorificado, será transformado su cuerpo. La tierra y los cielos también desaparecerán. Serán cielos nuevos, tierra nueva. Serán regenerados, no eliminados. Serán libres de toda maldición, libres de toda contaminación, de toda corrupción. Cuando Jesús venga. Sigue diciendo Juan. Y el trono de Dios, dice, y del Cordero, dice, estará ¿en dónde? En ella, en la ciudad. Notemos, Dios y el Cordero ocupan un trono. Y aquí Juan nuevamente nos habla de la divinidad de Cristo, esa divinidad de Cristo que es igual que la de Dios mismo. Y este trono, notemos, ¿está dónde? En esta ciudad. Está en medio de esta ciudad. Dios mismo, el Cordero mismo estará morando en esta ciudad celestial y de ellos brota, dice ese río, su presencia misma con su pueblo. Y es por la eternidad. Dice, y sus siervos le servirán. ¿Quiénes son sus siervos? Cada redimido, cada vencedor tendrá este honor, este privilegio, esta bendición de poder servirle a Dios y al Cordero. Y es por toda la eternidad. ¿En dónde? En esta ciudad celestial, de donde brota ese río, de donde está ese árbol de la vida. Allí servirá cada siervo, cada redimido, cada persona que cayó en adoración al Señor, aquí estará sirviéndole por toda la eternidad. Y es una dicha, hermanos. No hay otra cosa, hermanos, más hermoso que servirle a Dios. No lo hay. Si es hermoso servirle aquí, en esta tierra llena de corrupción, de maldad, de pecado, imaginémonos, hermanos, en la eternidad, donde nada de eso habrá, poder servirle al Señor. Qué privilegio tan grande, hermanos. Qué honor. ¿Para quién? Para cada creyente verdadero, a lo largo de todos los tiempos. En el capítulo 7 de Apocalipsis, verso 15, dice, por esto están delante del trono de Dios, dice, y les sirven, ¿quiénes? Los redimidos. Aquellos 144,000 que ve Juan, que simbolizan o representan a todos los creyentes de todos los tiempos. Dice, ellos están delante del trono de Dios, dice, y les sirven. ¿A quién? A Dios mismo, al Cordero mismo, dice. Le sirven día y noche. ¿En dónde? En su templo, en su presencia. Dice, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, como una invitación a morar por toda la eternidad, dentro de la misma presencia de Dios mismo. Y el servicio es eterno, día y noche. El creyente
estará sirviéndole a su Señor con alegría, con gozo, con regocijo, con gratitud por estar en ese lugar. Que aún sin merecerlo, Dios por su gracia, Dios por su misericordia, nos trasladó en Cristo hasta ese lugar. ¿Cómo no agradecerle, hermano? ¿Cómo no servirle al Señor? ¿Cómo no decirle, Señor, aquí estoy? Usa mi vida, Señor. Porque allá en la eternidad, Señor, yo seguiré sirviéndote con más ganas todavía, con más gratitud todavía por todas las cosas que hizo aquí y seguirá siendo allá en la eternidad con nosotros. Será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo que le sirve, que le adora, que le glorifica por toda la eternidad. Dice, y verán su rostro. ¿Quiénes verán su rostro? Los redimidos, los habitantes o los moradores de esta gran ciudad, los santos ya glorificados. Ellos tendrán esta bendición de ver el rostro de Él, dice. Allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 2, dice, amados, dice, ahora, en esta nueva dispensación, somos hijos de Dios. ¿Cuántos tenemos esa seguridad? De que en estos momentos somos ya hijos de Dios. Dice, ahora somos hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no sabemos. Todavía no se ha manifestado a nosotros lo que hemos de ser. Pero dice, pero sabemos o tenemos la certeza, la seguridad que cuando Él se manifieste, cuando Jesús venga, dice, seremos semejantes. ¿A quién? A Él mismo, a Jesús mismo. Dice, porque le veremos tal como Él es. Qué gran privilegio, hermanos, poder ver el rostro de Jesús. Qué grande bendición. El saber que aunque no se ha manifestado o no se nos ha declarado lo que habemos de ser o cómo hemos de ser, pero tenemos esa seguridad de que seremos semejantes a Él. Seremos parecidos a Él. Dice Juan, porque le veremos tal como Él es. Dice el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿en quién? En Él, no en cualquier otra cosa, sino en Él. ¿Quién es Él? En Jesús, el que ha de venir por nosotros, aquel el cual este cuerpo ya glorificado será semejante a Él. Él dice, el que tiene esa esperanza, esta seguridad, esta fe en Él, notemos, en Él. Porque el mundo hoy en día tiene fe, confianza, seguridad en muchas cosas, menos en quien debe de tenerla, que es Jesús. Pero nosotros, como creyentes, confiamos. Tenemos toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza, toda nuestra seguridad depositada en Él. Y si nosotros tenemos depositada esa confianza en Él, dice, debemos de purificarnos, dice, a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, el creyente, el que tiene su confianza, su esperanza en Él, se purifica día con día, se santifica día con día.
¿Por qué razón? Porque dice, porque Él, porque Jesús, aquel que vendrá por nosotros, Él es puro. Y si seremos semejantes a Él, si Él es puro, tenemos que purificarnos día con día, porque tenemos esa imagen, porque seremos semejantes a Jesús que es puro. Por eso debemos de purificarnos, nuestra vida, nuestro hablar, nuestro testimonio, nuestra conducta debe ser purificada a la conducta, al testimonio, al hablar. ¿De quién? De Cristo mismo. Es hermoso, hermanos, entender esto. Y el creyente, aquel que tiene su confianza verdaderamente en Jesús, lo hace, se purifica, busca esa santificación, esa consagración diaria al Señor. Y aunque habrá momentos, porque esto es cierto, habrá momentos en los cuales esa purificación, esa santificación, esa obra de santificación se detendrá, se estancará. O a veces vamos a experimentar tal vez que vamos de regreso hacia atrás, pero esa obra permanece allí, porque es una obra de Dios. Y si tú eres un creyente, sentirás la necesidad de santificarte, de purificarte día con día. ¿Por qué razón? Porque Él es santo, porque Él es puro y porque Él vendrá por ti. Y tu cuerpo será transformado, tu cuerpo será glorificado, semejante al cuerpo mismo de Jesús. ¿Cómo la ven, hermanos? Qué hermoso, en verdad, saber esto. Pero sigamos adelante. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 14 dice, seguir la paz, dice, ¿con quién? Con todos. ¿Quiénes son todos? Creyentes y no creyentes. Dice, seguir la paz con todos. Y la santidad. Dice, sin la cual nadie verá a quién, al Señor. Dos cosas necesitas para ver al Señor, cara a cara, para ver su rostro. Paz con todos y santidad. Yo te pregunto, o preguntémonos en estos momentos, o analicemos nuestra vida, nuestra conducta, nuestro andar, nuestros pensamientos. ¿Realmente estoy en paz con todos? Y todos es todos. Todos es el vecino, todos es aquel trabajador de una dependencia de gobierno, es aquel que me encontré en la calle tal vez, aquel... Todos es todo. Dice, y la santidad. ¿Cuánta santidad, hermano, hay en mi vida? Y si no busco la santidad, hoy es tiempo de empezar a buscarla con más ganas, con más esfuerzo, con más dedicación. Porque dice el escritor de los Hebreos, dice, porque sin santidad y sin tener paz con todos, estar en paz con todos, dice, no vas a ver, ¿quién? Al Señor. Ahora,
Estar en paz con todo y vivir en santidad es una cualidad, es una característica ¿de quién? De un verdadero creyente. Es la evidencia, es el fruto que nace, que brota, que sale del corazón mismo de un verdadero creyente. Porque un verdadero creyente está en paz con todo, busca la paz. Un verdadero creyente perdona todo y a todos. Un verdadero creyente se esfuerza en vivir vidas santificadas que agraden a su Señor. Por eso nosotros tenemos la seguridad de que un día veremos al Señor. Y aquellos que no llevan vidas santificadas y no están en paz con todos, dan evidencia de que verdaderamente no han nacido de nuevo, no han sido regenerados y necesitan de la gracia de Dios en sus vidas. Necesitan de la obra redentora de Cristo para que ellos mismos empiecen a dar evidencia de esa paz con todos y de esa santidad para con el Señor. Mientras, no verán al Señor. Allá en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, el libro de Mateo, el verso 8 dice Jesús mismo, hablando a sus discípulos, dice, bienaventurados, dichosos, afortunados, dice. Y dice quiénes, no dice todos, dice los de limpio corazón. Dice, porque ellos verán a quién, a Dios mismo. ¿Quiénes verán a Dios? ¿Todos? No, solamente los de limpio, dice, corazón. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Aquellos que han aceptado a Jesús. Aquellos que han experimentado esa obra regeneradora del Espíritu Santo en sus vidas. Ellos son los de limpio corazón. ¿Por qué razón? Porque su corazón ha sido limpiado. Y porque su corazón, en ese corazón, mora Dios mismo en el Espíritu Santo. Por esa razón, son limpios de corazón y tienen la seguridad, tienen la certeza total de que ellos verán a quién, a Dios mismo. Y dice Juan, y verán su rostro, ¿quién? Los redimidos. Los santos ya glorificados verán el rostro, dice, de Dios. Dice, y no nada más su rostro, dice, y su nombre, el nombre de Dios, entendamos, y del Cordero, estarán en donde, en sus frentes. En la frente de cada redimido estará escrito, estará tatuado, estará sellado el nombre de Dios y el nombre del Cordero. Esa es una seguridad de que verás el rostro del Señor. Si en tu frente y en tus manos está sellado, está escrito el nombre de Dios y del Cordero. Allá en el capítulo 14 de Apocalipsis, el verso 1, dice, después miré y he aquí el Cordero, dice, estaba en pie, dice, sobre el monte de Sión. El monte de Sión, recordemos, simboliza la gracia, pero también simboliza la presencia de Dios mismo. Entonces dice que el Cordero estaba de pie en la presencia de Dios mismo.
Dice, y con él 144,000 que simbolizan todos los creyentes de todos los tiempos. Dice que tenían el nombre de él, el nombre del Cordero. Dice, y el de su padre, dice, escrito, tatuado, sellado. ¿En dónde? En la frente. Oigan, como un sello que marca que somos propiedad de ¿quién? De Dios mismo. Es por medio, entonces, hermanos, de Cristo, que los santos, que los redimidos, que los moradores de esa ciudad tienen el privilegio de ver a Dios en la eternidad. Oigan, en la persona de Cristo mismo, cada creyente verá el rostro de Dios. ¿Dónde? Allá en la eternidad, en esa ciudad, porque allí habita, allí mora Dios en Cristo por toda la eternidad. Dice Juan, no habrá allí, dice, más noche. ¿En dónde? En la ciudad santa, en el cielo nuevo. Dice, no habrá allí más noche. Oigan, dejará de existir la noche. ¿Por qué razón? Porque la noche pertenece a la antigua creación. En esta nueva creación, en este cielo regenerado, nuevo, transformado, siempre habrá luz. En esta nueva creación, sus moradores no necesitan descanso como necesitamos hoy en esta creación. En esa nueva creación no necesitan descanso. Oigan, y alaban a Dios por los siglos de los siglos, sin descanso, sin dormir, porque es una creación nueva, es un cielo nuevo, es una ciudad nueva, santa, resplandeciente, porque es donde mora el Señor, con su pueblo, con cada redimido en esa eternidad. Dice Juan, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol. ¿Quiénes? Los redimidos, los moradores de esa ciudad no tienen necesidad de luz de lámpara, ni tampoco de la luz del sol. ¿Y tal por qué? Dice, porque Dios, el Señor mismo, dice, los iluminará. Será esa luz resplandeciente, su resplandor, su gloria, llenará de luz toda esta ciudad. Por eso no necesitan de luz, no necesitan de una lámpara, no necesitan luz de sol, porque Dios mismo es esa lumbrera, es quien nos ilumina. Su gloria, su presencia, basta para iluminar toda esta ciudad. En el capítulo 21, verso 23, dice Juan, la ciudad no tiene necesidad de sol, dice, ni de luna, dice, que brillen en ella, dice, no tiene necesidad. Y da aquí también el por qué, dice, porque la gloria, el resplandor, el fulgor de Dios mismo, dice, la ilumina. Y el Cordero, dice, es su lumbrera, es una lumbrera. Por eso los redimidos que habitan, que moran en esta ciudad celestial,
en esta ciudad santa, no necesitan de una lámpara, dice. No necesitan de la luz del sol, porque Dios suple todas sus necesidades. Porque Dios mismo los ilumina, los guía, los dirige. Porque Dios es el Dios de todo creyente en esta nueva ciudad celestial. Y cada creyente es el pueblo de Dios mismo. Y son iluminados con la gloria de Dios. Son iluminados con esa lumbrera que sale del mismo Cordero. Dice, y reinarán, ¿quiénes? Los redimidos. Dice que reinarán. Dice, por los siglos, dice, de los siglos. Es decir, por toda la eternidad, los redimidos, los moradores de esa ciudad celestial, estarán reinando, dice, al lado de Dios y al lado del Cordero. Cada redimido, por toda la eternidad, estará reinando. Y eso es lo que nos espera, hermano. Reinar al lado de Dios y del Cordero mismo. En esta hermosa ciudad que tiene puertas abiertas, con calles de oro, que es iluminada con la gloria, con el fulgor, con el resplandor de Dios mismo, en donde ya no hay noche. Y cada redimido que habita allí sirve, se postra en adoración hacia el Señor, día y noche. No se cansa de adorarle, no se cansa de servirle por toda la eternidad. En el libro de Daniel, capítulo 7, verso 18, dice, después recibirán el reino, dice, ¿quiénes? Los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Los creyentes, dice. Y poseerán, dice, el reino hasta el siglo eternamente, dice, y para siempre. ¿Quiénes? ¿Quiénes recibirán este reino? ¿Quiénes estarán reinando con el Altísimo mismo? Dice, los santos. Cada redimido, cada morador de esa ciudad. Dice el verso 27 de ahí mismo de Daniel 7, dice, y que el reino, dice, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, dice, se ha dado, dice. ¿A quién? Al pueblo de los santos del Altísimo, dice. Cuyo reino, dice, es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿A quién? A los santos, a los redimidos del Altísimo. Recibirán un reino, dice, y reinarán al lado de Dios y del Cordero mismo por toda la eternidad. Pero Juan también en Apocalipsis capítulo 3, verso 21 dice, al que venciere, al que se mantenga firme aún en medio de cualquier situación, le daré, dice, que se siente conmigo. ¿Con quién? Con Jesús mismo. Jesús, dice, le dará que se siente con él mismo. ¿En dónde? En su mismo trono. Así como yo he vencido, dice, y me he sentado con mi Padre en su trono. Así cada creyente de todos los tiempos
que vencieron, notemos, que vencieron, que permanecieron fieles. Aquellos que se postraron, aquellos que se humillaron, aquellos que cuando no sentían fuerzas, no tuvieron más fuerzas, se rindieron totalmente y dijeron, Señor, dame de tu fuerza, dame de tu gracia para poder vencer. Ellos, dice, se sentarán con Cristo en su mismo trono por toda la eternidad. Dice el verso 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quién, a las iglesias. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos oídos y hemos escuchado lo que dice el Señor. Cada creyente vence la tentación, vence la adversidad, vence en las luchas. Y cuando se siente derrotado, confía y entrega su vida. Se postra, se humilla, cae hasta lo más bajo, clamando al Señor por fuerzas para poder vencer y poder sentarse con su Cristo en ese trono, en donde reinará con Él por toda la eternidad, en donde le verá su rostro a Jesús mismo. Y allí morará, allí reinará todo verdadero creyente del Señor. Son promesas, hermanos. ¿Para quiénes? Para los verdaderos creyentes. Aquellos que tienen sellado el nombre de Dios en sus frentes. Aquellos que se rinden en adoración. Aquellos que consagran su vida en santidad. Aquellos que purifican su vida, su hablar, su testimonio, su andar diario. ¿Por qué razón? Porque Cristo es puro. Porque Cristo es santo. Y porque seremos semejantes a Él. Debemos de purificarnos día con día. Y nos espera esta ciudad, hermanos. Ciudad hermosa en la cual dice brota, sale ese río de vida, resplandeciente como el cristal. Sale de la misma presencia del trono de Dios y del Cordero. Y hay un jardín, hay un paraíso, hay un Edén renovado, transformado, en donde está el mismísimo árbol de la vida que produce frutos, dice, todo el tiempo, en abundancia, porque de allí estará sustentando con esos frutos, alimentando a cada creyente por toda la eternidad. Y allí estaremos, hermanos, un día, morando, habitando con ese Señor santo, con ese que es Rey y Señor nuestro. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén.